Toda la historia en relación a mi nacimiento, mi mamá la contó siempre como que una noche tienen una salida al matrimonio, van al teatro, van a comer afuera y se descompone, empieza a sentirse mal, la llevan a la clínica San Camilo y yo nazco un 20 de agosto a las 8 de la noche, siendo un parto prematuro. Esa era mi historia sobre cómo yo llegué al mundo, digamos. Siempre insistían en que a quién se parece y yo me parecía a la familia de mi papá y realmente veía que me parecía a la familia de mi papá. Y además decían que te parecías a tu papá. Sos igual a la abuela Victorina, lástima que no heredaste sus ojos color verde, esmeralda, quizás alguno de tus hijos sí los herede. Claro, te criaron a lo largo de tu vida siempre hablándote de hija biológica. Siempre. Por eso jamás pudiste haber sospechado y además que el ni relato, te parecía. No, y el relato me cerraba. En las fotos puedo ver que soy una bebé prematura, claro. Con lo cual el relato me cerraba. Yo empecé a buscar porque mi hermana me plantea la duda y en realidad yo empecé a buscar información para demostrarle a mi hermana que ella estaba equivocada porque yo creía dudas siempre, toda la vida. Pero yo me enteré hace poco de esas dudas. Y empecé por pedir mi partida de nacimiento. Y cuando la recibí me di cuenta que era idéntica a la de ella y que en la partida descubrí algo que nunca me había fijado, que el domicilio de parto no era la clínica San Camilo, sino que era el domicilio particular donde nosotros crecimos desde que nacimos hasta los 6 años. Claro. Firmaba la misma partera. Una del 78, la otra del 80. Y una del 80. Era raro que una madre tenga con la misma partera. Con la misma partera en el domicilio, cuando en realidad nos habían dicho que habíamos nacido en una clínica que nosotras conocíamos por pasar habitualmente por la puerta. Claro. Y bueno, y después googleé el nombre de la partera por sugerencia de mi hermana y ahí empezaron a salir todas las notas sobre... Las parteras del horror. Las parteras a salir. Ahí la nota que nos convoca, ¿no? Claro. Exacto. Y ahí, claro, mi primer contacto lo tengo con vos, amigo. Que es, hablé con ella, la primera persona, y la pregunta que yo... Una pregunta dura que ella me pregunta, y decime, ¿y esta partera, Gregoria Agra de Pacini, asistió partos normales, naturales? Y la verdad que hasta ahora toda la gente que aparece de esta partera, de ninguna de estas no aparecen casos naturales de partos normales. Claro. Somos todos apropiados. Supimos por familiares de parteras que hicimos contactos y por personas que nos han entregado a nuestras familias de crianza que las parteras trabajaban en sus domicilios, en algunos casos, en consultorios en Capital y en Gran Buenos Aires. Ahí daban a luz y ahí mismo entregaban y hacían todo el negocio, ¿no? Así como también entregaban en otras direcciones. Y además, bueno, tenemos relatos de mamás que son quizás la fuente más concreta, que nos cuenta que ellas oyeron a su bebé llorar y que se despertaron quizás 72 horas después y resulta que le dijeron que su bebé había fallecido, no les entregaron cuerpo ni partida de función, aprovechando también el estado de vulnerabilidad de esa mamá que recién acababa de perder a su bebé. Entonces, también lo que podemos suponer es que era como a demanda muchas veces, para poder coincidir con los rasgos familiares, necesitaban conseguir esos bebés por algún lado y por eso también podemos suponer que ellas tenían que tener esta red. Sí. Y también tenemos el relato de haber ido a un domicilio de una de las parteras donde les dieron a elegir entre 3 bebés que estaban como exhibidos como si fuesen en una expo, en una vidriera, y les decían cuánto valía cada bebé según si era más rubio, si era más morocho o si tenía algún tema físico o alguna discapacidad. Eso es terrible, pero también sabemos que era un sistema por el relato, cómo manipulaban la necesidad de ambas partes, me parece, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros también podemos teorizar, que era un poco lo que nos decían a nosotros. Era una obra de bien, ¿no? Era una obra de bien. En realidad estaban dándole un bebé a quien no podía, porque en general, ¿no? Papás grandes o que habían tenido dificultades, y por el otro lado también rescatando una situación Claro, desde la vulnerabilidad.
Creo que un poco el recorrido que intentamos hacer todos, partiendo de una sociedad que es víctima de alguna manera de supresión de derechos por la dictadura militar, muchos de nosotros fuimos a saber si correspondíamos a esa época, ¿no? Y si podíamos cotejar nuestros datos con los que son hijos de desaparecidos o similar. Entonces la respuesta de abuelas es, bueno, no estás dentro de esta franja, entonces no podemos ayudarte, ¿no? Con mucha amabilidad, con mucho respeto, pero bueno, ahí en algún punto uno se queda con ¿y ahora cómo sigo?, ¿no? Con una sensación como de soledad y de duda muy fuerte. Capaz que acá de bebé, ves que me estoy mirándole el espejo, ya capaz inconscientemente ya estaba buscando a qué me parecía, ¿no? Que es algo que a partir de los 6 años que me lo dicen, yo siempre buscaba el parecido. Yo sí no lo encontraba, por ejemplo. No lo encontraba y era como que buscaba y capaz, ves, mi papá era morocho y capaz, y bueno, digo que me parezco a él, pero yo decía, tengo que decir algo. Pero ahora, con esto del ADN ancestral que muchas personas han logrado encontrar y que se enteraron que fueron un bebé robado o que a la mamá los padres la obligaron a entregar a su bebé porque tenía 14 años, vos los ves, ese reencuentro, y es la misma sonrisa, los mismos ojos, los hermanos, los hijos que tuvieron después son todos iguales. Entonces vos decís, uy, todavía me lo pregunto, y si encuentro alguna vez, ¿encontraré esa cara también lo que no encontré en mi familia de crianza? Eso es un poco, creo que también es lo que nos une, esta necesidad de parecernos, del parecerte. Y de repente encontrar historias donde se pone en juego la empatía y el entender también, porque cualquier otra persona, por más amor que sienta en ese vínculo, no puede terminar de comprender este pedacito que vos sentís que te falta y que es lo que con tanta ansiedad nosotras estamos buscando. Y que esto que decimos siempre, ¿no? Con Vicky decimos siempre que la identidad la hemos construido, porque la realidad es que nosotros hemos construido la identidad, hemos aprendido a contestarnos a nosotros mismos cuando no había respuestas en el afuera, íbamos a buscar otro lado, o nosotros mismos íbamos construyendo eso, ¿no? Y aprendimos a armar una historia. Y armamos nuestras familias también, y en algún punto también vamos como facilitándole a otros la posibilidad de armar esa historia en donde no tenemos dudas que hay que ir con la verdad. Pero siempre decimos, nos falta un pedacito de ese rompecabezas. Por eso es importante que funcionemos como una red de contención también, ¿no? Porque además de compartir una búsqueda, de apoyarnos para analizar un resultado de ADN, tenemos esto de poder apoyarnos en el otro que sabe lo que está sintiendo. Claro. Si es como mirar un espejo y que el espejo no te devuelva el reflejo. Tal cual. ¿No? A mí me pasaba, yo por ejemplo, mi mamá